El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Buenos días, bendecido día, hermanos, queridos hermanos que nos siguen semana a semana en este su programa Zagales del Buen Pastor y que nos han sintonizado a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM. Les saluda nuevamente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, Luis Gerardo García de la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Santa María Totoltepec. Y estaré conduciendo este programa número 32 de Zagales del Buen Pastor. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de www.encuentroconlaverdadradio.com y también saludo con mucho gusto a quienes nos ven a través de Facebook en programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, y como en cada programa, no haremos nada si no hacemos una oración, si no le pedimos al Señor que nos ilumine. Así es que nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y misericordioso, gracias por el don de la vida hasta este momento para darte adoración, honor y gloria a ti, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra charla, por los hermanos que nos escucharán, por mis hermanas presentes, por los que se nos unen y participarán en este programa, para que a través de él nos acerquemos más a ti, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos que nos ven y nos escuchan, déjenos saber sus comentarios en cabina al WhatsApp número 722-319-2544. Bueno, en este programa 32 de Zagales del Buen Pastor reflexionaremos la lección número 31, el derecho de Dios. Qué lección tan especial nos ha tocado, hermanas. La adoración de Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Pero vamos a reflexionar qué significa eso. ¿Qué es en espíritu? ¿Qué es en verdad? Lo averiguaremos en el transcurso de la lección. Y para esto tengo el gusto de presentar a mis hermanas invitadas. Dos grandes invitadas del Centro del Sagrado Corazón de Jesús. Ellas son María Guadalupe Esquivel Crespo y Clara Woolrich Barrera. Bienvenida, hermana Lupita. Gracias, hermano, es un gusto de acompañarlo. Mi nombre es María Guadalupe Esquivel Crespo, soy directora de primer grado y soy subcoordinadora regional de la región de Metepec, que la iglesia de Sagrado Corazón se encuentra en Izcalli, Cuauhtémoc 1. Muy bien, sea usted bienvenida. También tengo conmigo Gracias. Acá a mi hermana Clarita. Un gusto tenerla, hermana Clarita. Bienvenida. Buenos días, luz y sal. Yo soy Clara Woolrich Barrera, de la Escuela de Pastoral del municipio de Metepec. Estoy aprendiendo en el grado 13º de Sagrado Corazón de Jesús. Soy la directora y alumna. Bienvenida, hermana. Un gusto tenerlas aquí. Y bueno, pues entremos a nuestra lección. En la lección número 25 se habló del decálogo de manera general, que es la ley natural promulgada por Dios de una manera solemne en el monte Sinaí, apenas unos días después de que el pueblo de Israel fuera liberado del poder de Egipto, cuando al pasar por el Mar Rojo, mientras Israel alcanzaba la orilla de la salvación, Faraón y sus ejércitos quedaron sepultados bajo las aguas. Este es un pasaje muy importante. Bueno, con esta lección iniciaremos el estudio del primero de los mandamientos del Decálogo. ¿Y por qué del primero de los mandamientos? Porque Dios tiene ese derecho indiscutible de que nos refiramos a Él con honor, con el respeto que se debe, y porque este mandamiento es el más expresivo. Este mandamiento, hermanos, está dividido en 3 artículos. Comenzamos con mi hermana Clarita. Hermana, ¿nos puede comentar
sobre estos 3 artículos del primer mandamiento? Adelante. Sí, el Señor Yahvé le dice al pueblo recién liberado, que acaba de salir de la esclavitud, que no, y que venía con la influencia de los egipcios, y que los egipcios eran adoradores de varios dioses. Entonces Él les dice y les fija el primer mandamiento, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y porque sabía muy bien Yahvé de que venían con la influencia egipcia. Y también le dice a los hebreos: no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba, ni de lo que hay en la tierra, en las profundidades y en los mares, en las aguas. Entonces, nuestro Señor también, dentro de ese mismo primer mandamiento, le dice a los hebreos, por medio de Moisés, que no se postrarán ante ellas, ante los ídolos. ¿Por qué? Ni les darás culto, porque solamente Él es el creador y el que mantiene a toda la creación, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yahvé, el Dios Padre. En esa época aún no había nacido nuestro Señor Jesucristo. Apenas el pueblo estaba siendo liberado de la opresión de Egipto, el pueblo de Yahvé. Correcto, es correcto, hermana. Inclusive Yahvé en ese momento les dice: yo soy un Dios celoso, por eso no quiero que tengas otros dioses. Y prácticamente les dijo: voy a castigar a aquel que adore a otros dioses, la iniquidad. Así es que castigaré hasta la 3ª y 4ª generación para aquellos que me odian, para aquellos que se volteen a mí, ¿no? Pero aquellos que me obedezcan y sigan mis mandamientos serán bendecidos por millares. Qué generoso, perdón, qué generoso es nuestro Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque nada más hasta la 3ª o 4ª generación Él va a castigar. Pero a los que cumplan su mandamiento serán por millares los que reciban la bendición. Punto bien importante de mi hermana, Dios generoso. Hermana Lupita, ¿nos puede explicar la ley del amor de un Dios que es amor? Esta ley es tan maravillosa que nuestro Padre Dios dijo: al que me odie tendrá un castigo, pero al que me ame se le multiplicarán las bendiciones y tendrán muchas bendiciones, pero no porque sea un Dios castigador. Vamos a decir que, por ejemplo, dice aquí que serán hasta la 3ª o 4ª generación. ¿Qué pasa aquí? Que no es que Dios quiera que los hijos paguen lo que hicieron los padres, sino que es una herencia que tienen los hijos de los padres. Por ejemplo, si mi papá o mi mamá padecían alguna enfermedad, pues lógicamente que esa enfermedad yo también la voy a padecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo traigo en mi genética. Entonces es algo parecido con lo que Dios nos regala. Dios es amor, pero no nos deja permanentemente en ese castigo. Por eso dice hasta la 3ª o 4ª generación, como nos lo recalcó nuestra hermanita Clarita. Es tan generoso que hasta ahí llega, pero no es que Él nos diga: no es que los odio, los voy... No, Él es todo amor, todo dulzura, y no tiene odio por sus hijos. Correcto, muy bien. Y entonces vemos esos 2 grandes efectos: o el castigo o la bendición. O lo sigues o lo rechazas. Así se presenta el Dios de Israel, al que el pueblo de Israel tiene que obedecer y adorar. Pero que nosotros estamos diciendo es un ser totalmente, que es en esencia amor. Hermana Clarita, ¿nos puede explicar con sus palabras por qué decimos que Dios es un Dios dulce? Decimos Adelante. que Dios es dulce porque es misericordioso. De hecho, el Salmo 19 nos dice que nosotros, si tenemos temor
puro, estable y verdad, los juicios de Dios serán apetecibles como la miel del panal. O sea, de que nosotros debemos de caminar por un camino que Él nos está indicando con los mandamientos, para que nosotros consigamos ser amados y bendecidos por Dios, y se le clasifica de una gran dulzura como la miel por su gran misericordia. Eso es, muy bien. Entonces, llega un punto en que el pueblo es incrédulo, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de ver los prodigios de Dios, que ya lo sacó con esas calamidades que sucedieron en Egipto, sigue incrédulo. Y por eso decimos que el pueblo es de dura cerviz, de cabeza dura. Y creo que hasta hoy, hasta la fecha, muchos somos de cabeza dura, ¿verdad? Pero sí. Bueno, nuestra lección nos hace recordar que la religión, ¿qué es el significado de la religión? La religión es esa relación que tenemos con Dios. ¿Cuál es la actitud que tomamos hacia Dios? Ajá. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Le obedezco? ¿Lo sigo? ¿Le escucho? ¿Le doy gracias? ¿Lo adoro? ¿Lo bendigo? Etcétera. Bueno, pues eso lo hago en esa relación de culto. Con este contexto, hermana Lupita, ¿nos puede comentar la definición de culto? Adelante. Pues el culto es la forma en que le damos esa adoración a Dios. Consta de que hacemos a veces interno, externo, privado, público, ordinario, solemne. Depende en el lugar o en el momento en que estemos. Debemos de rendirle ese tributo adecuado a nuestro Padre Dios, de acuerdo en el momento y en el lugar a donde nos encontremos. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, hermana Clarita, con esta comentario del culto, lo que significa, ¿nos podría comentar cuál es la definición de adoración? Bueno, nuestra lección nos dice que adorar es manifestar por medio de actos externos una gran reverencia a un ser supremo. Entonces, el único que tiene el derecho de recibir la adoración es Yahvé, es nuestro Dios, nadie más. Es una palabra muy fuerte porque es un tributo que se le está haciendo a un ser supremo, la adoración, que es Dios. Así es. Entonces, hermanos que nos escuchan, hermanos, tenemos dos cuestiones, la adoración y el culto. La adoración va a ser ese homenaje que le debemos a la divinidad, ¿verdad? Y el culto es cómo hacemos ese homenaje, cómo tributamos ese homenaje a la divinidad. Entonces, tenemos actos externos. Hermana Lupita, cuéntenos las razones por las que adoramos a Dios. Casi nada, nos dio la vida, nos dio este planeta que disfrutamos, nos dio conocer criaturas extraordinarias que hay en el mundo, no sé, hasta un gatito que parece insignificante, pues es parte de la creación. Entonces nosotros estamos muy bendecidos por nuestro Padre Dios, por todas las maravillas que nos rodean, tanto la naturaleza como todo lo que es el sol, el agua, todo en sí es la manifestación de Dios hacia nosotros. Por eso nosotros le debemos ese tributo y esa adoración a nuestro Padre Dios. Correcto, sí, así es. Y tenemos que darle adoración a Dios por el don de la vida, como inició nuestra oración de hoy, por el hecho de estar aquí, hermanas, platicando, discutiendo, pensando, reflexionando, hablando, amando al Señor, sí, y llevando toda esta palabra. Bueno, pero ¿qué creen? Que se nos ha acabado el tiempo, tenemos que ir a un corte, así es que gracias a todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan.
Permítanos hacer esta pausa, recordándoles que nos pueden escribir al 722-319-2544. Déjenos saber sus dudas y, por qué no, también su opinión, para que sepamos qué les ha parecido el programa. También a nuestros hermanos que nos ven a través de www y nos escuchan en encuentroconlaverdadradio.com. No se vayan, hermanos, que tenemos mucho más de esta lección por reflexionar. Regresamos. El amor de Cristo nos apremia hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Está avanzada la noche, el día ya está muy cerca. Dejemos atrás las obras de las oscuras tinieblas. Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Es hora de levantarse del sueño que nos sujeta. Vistámonos con las armas de la luz que nos alienta. Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Aquel que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Él es la sabiduría, la santidad y el amor. Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor, mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. ¿Ya? Ya. Continuamos, hermanos. Hemos regresado a su programa Zagales del Buen Pastor. Yo soy Gerardo García y seguimos reflexionando esta lección número 31, el derecho de Dios. La adoración de Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Permítanme mandarle saludos a nuestros hermanos que nos escuchan. Nos manda saludos Mara Mejía, Aurora Oligel. Mandamos saludos también del presbítero Reyes Baltasar, el padre Álvaro, el padre Santiago Maya Ruiz, padre Ricardo Talavera, el padre Andrés Damián Armienta de la O y el padre Isidro Osorio de la parroquia de San Francisco de Asís. Muchas gracias a todos ellos que nos escuchan, que nos siguen, y también les mandamos muchos saludos y bendiciones.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa y hablábamos de las razones de hablar de un Dios amoroso. ¿Por qué adorarle? Y ya decíamos que por el don de la vida y por todos los beneficios que hemos recibido. Hermano que nos escuchas, ¿qué beneficios has recibido? ¿Qué bendiciones has recibido de nuestro Dios? Me voy con mi hermana Clarita. ¿Cuáles son esas formas de adorarle a Dios? La forma de adorar a Dios es rindiéndole culto. Culto porque es nuestro creador. Y de una manera consta de esa adoración de actos internos y de actos externos. Los actos internos son aquellos que quedan en nosotros, en nuestra idea, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu. Los externos es donde participa el cuerpo, en la materia que somos nosotros. Y entonces le rendimos tributo y adoración. ¿Por qué? Porque sabemos de que Él es el Ser Supremo a quien nosotros le debemos la vida, que es nuestro Creador. Nosotros, como somos seres compuestos de alma y cuerpo, participamos en la adoración de Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Y pueden ser de dos maneras. Pueden ser individuales y pueden ser comunitarias. Las individuales son cuando nosotros personalmente, mentalmente, hacemos una oración, hacemos una conversación con Dios, y los actos públicos son los externos, son los que hacemos con la comunidad católica. En este caso, un acto externo real es la misa, en donde participamos todos en espíritu y en cuerpo del culto que le rendimos a Dios. Muy bien, muy bien. Tenemos, para complementar justo esta pregunta, tenemos formas de adorarle con actos personales, con actos privados y actos ordinarios. Hermana Lupita, ¿nos puede comentar al respecto? Los actos personales, pues sobre todo, es cuando yo estoy pidiéndole algo a nuestro Padre Dios, pero no nada más es un acto personal para mí, sino también es un acto de compartir con los hermanos ese amor de Dios. ¿Cómo? No voy a orar nada más por mí, voy a orar por las demás personas. Ese es un acto personal hecho por mí, de mi parte, pero siempre pensando en el otro. Los actos privados, pues pueden ser, por ejemplo, en familia, con hermanos de las mismas, los mismos movimientos. Puede ser un rosario, puede ser un canto, pueden ser diferentes formas de hacer esa oración, ¿no? Y ordinarios, pues son los que llevamos a cabo, pues actos sencillos. Por ejemplo, sí puede ser también un rosario o algo así como, por ejemplo, una misa que no tiene, como le dijera, mayor trascendencia, sino una misa ordinaria como las de los domingos, ¿no? Que es una misa común. Ajá, ya una misa ya solemne, pues ya es con la presencia del obispo, de la jerarquía, digámoslo así, de un papa o cualquier personaje importante dentro de la iglesia. Así es, ceremonias significativas. Muy bien. Bueno, y entonces, hermanos, déjenme comentarles que el principal acto de adoración, nos cuenta en nuestra lección, es el sacrificio, el cual nunca podrá ofrecerse a ninguna otra criatura, sino solo a Dios, solo a nuestra divinidad. Con este contexto, voy con mi hermana Clarita. ¿Cuál sería la definición de sacrificio? Bueno, sacrificio viene de la palabra latina sacrum, que quiere decir sagrado. Facere, que quiere decir hacer sagrado.
cualquier acto individual, comunitario. Ya sabemos que el sacrificio es la misa. El más grande sacrificio es en donde adoramos a Dios, a Jesucristo, que es Dios, y le rendimos pues ese sentimiento que solamente una divinidad puede recibir. A nadie más que a la divinidad se le realiza el sacrificio. Y pues es una adoración externa y pública, el sacrificio y la misa sobre todo, en donde rendimos esa reverencia y reconocemos lo insignificante que somos ante nuestro Señor Todopoderoso. De acuerdo, pero también nosotros podemos hacer sacrificios. Nosotros podemos apartar actividades, consagrar actividades a nuestro Dios, nuestra persona, nuestra familia, nuestros alimentos, ¿no? Podemos hacer muchas cosas exclusivas para Dios, dedicárselas a Él, y bueno, pues son parte de ese sacrificio también. Hermana Lupita, ¿nos puede comentar de manera general lo que es la diversidad de cultos? Aquí yo traigo 3 ejemplos. Dice, latria. Este nombre se le da al culto de adoración que debemos únicamente a Dios, que es de lo que estamos hablando, del principal mandamiento, que es adorarás a tu único y verdadero Dios. Dulia es el culto que le damos a los santos y a los ángeles. Y el perdulia es el culto superior especial que le damos a la Santísima Virgen María, por encima, y que le damos a los ángeles. Lógicamente que por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la persona de nuestra Madre Santísima, por eso es que se le da mayor importancia que a los santos o a los ángeles. Sí, tenemos en nuestra clasificación, esa es la clasificación de los cultos. Esa es muy buena respuesta, la clasificación del culto, como lo dice mi hermana: latría, dulía e hiperdulía. En cuanto a la diversidad de cultos, la Iglesia nos dice que podemos darle culto a los santos. El culto a los santos es una actividad que se realiza desde hace mucho. Inclusive la Santa Iglesia, a través del Concilio de Trento, nos lleva o nos instruye a que podemos invocar a los santos, que podemos buscar su intercesión, que podemos obtener inclusive beneficios por las reliquias, que podemos venerar las imágenes. Y aquí hago puntual mención: venerar a las imágenes. No adoramos imágenes los cristianos católicos, es solo veneración, para recordar, para invocar a esa persona o sus beneficios, y poder imitar a esa persona en el caso de un santo, ¿no? A quien le podemos pedir oraciones, ayuda, auxilio. Muy bien, hermana Clarita, hablando de esto del culto de los santos, ¿nos puede comentar sobre la antigüedad del culto de los santos? ¿Desde cuándo viene esto? Según nuestra lección y según lo que conocemos dentro de nuestra fe católica, el culto al primer santo fue a San Esteban, que fue martirizado por su fe en Jesucristo. San Esteban fue en el siglo I, o sea que la veneración a los santos viene desde el primer siglo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver en los santos? Como decías, hermano, es su ejemplo, su amor a Dios, su obediencia, su fe, tantas cosas que debemos de seguir de los santos. Más que nada, eso es lo más importante. Entonces, ese culto a los santos es sumamente antiguo, es desde el primer siglo, según nos dice nuestra lección, y según pues Esteban, el primer santo católico, pues fue en el siglo I, por creer en Jesucristo.
Correcto, correcto, y tenemos como documentado en pinturas, ¿verdad? Que existen en Roma, ¿no? En Cómo las se da. catacumbas. Ajá, exacto, toda esa historia nos ayuda a confirmar que ese culto, ese respeto a los santos que tenemos. Hablando nuevamente de la clasificación del culto, la latría solamente es a Dios, como comentaba nuestra hermana Lupita. La adulía, el culto a los santos, y la hiperdulía a Mamita María. Es bueno recalcar esto con nuestros hermanos que nos escuchan, porque también nuestros hermanos esperados dicen que no es correcto adorar, hablar con los muertos, ¿no? Porque las personas, los santos, no son muertos. Mamita María inclusive llegan a decir lo mismo. Pues no, nada más es comentarle a estos hermanos que ellos están en gracia de Dios, hicieron una conversión en el caso de muchos santos en su vida, hicieron una conversión tremenda, dignos de seguir ese ejemplo. Quiere decir que si alguien humano como yo lo hizo, yo también lo puedo hacer. En el caso de Mamita, que es un nivel más arriba de los santos, por ese sí, porque ella fue preservada del pecado, porque fue virgen antes, durante y después del parto, por todos esos méritos, Mamita María está con un nivel más arriba de los santos. Pero en el caso de los santos, nosotros, esa es la motivación que nosotros tenemos católicos por seguirlos. Quisiera agregar un comentario acerca de la clasificación de los santos, hermana. Adelante. Pues, ¿qué podría ser? Se me viene a la mente, mire, a ver si ustedes tienen ejemplos. Se me viene a la mente que vemos muchos hermanitos que se restriegan, perdón por mi palabra, que se tallan la ropa de la imagen que está en el bulto en la iglesia. Hacerlo con esa devoción, pero con el fin de imitarlo, ¿no? No deberíamos como pensar que el bulto va a ser el milagro, ¿no? Recordar, hacer énfasis que las imágenes interceden a la persona a la que le estamos pidiendo para que interceda ante Dios, quien nos va a dar el milagro. Por ejemplo. Ahorita me hizo recordar algo muy hermoso que viene en un pasaje bíblico, donde está la mujer hemorroísa. Esta mujer, fue tanta su fe que no, ¿cómo le dijera? Ella quería tocar a nuestro Señor, pero ¿cómo iba nuestro Señor? Lleno de gente, atestado de personas que lo estaban, pues querían todos que les hiciera un milagro, ¿no? Entonces ese milagro, ella tuvo fe, ¿y qué hizo? Tocó el manto de nuestro Señor. Cuando dicen eso, yo me acuerdo de ese pasaje y me encanta, porque dice nuestro Señor Jesucristo, ¿quién me tocó? Y dice los apóstoles, ¿cómo preguntas quién te tocó? ¿Qué no ves cuántos te vienen siguiendo? Pero él ya sabía quién le había tocado. Y dice, mujer, tu fe te ha salvado. Eso es lo que me gustó de esa parte, de ese pasaje bíblico. Y ahorita que dijo del manto de tocar en los santos, a veces no es tanto el santo o por qué lo hacemos, hay que saber por qué. Si no lo sabemos, nada más a veces lo hace uno por ¿cómo les dijera? Por seguir el ejemplo de otros. Pero es muy importante saber el por qué. Aprender el ejemplo de esta mujer que tuvo fe y tocó el manto de nuestro Señor. ¿Y qué pasó? Que se curó. Después de tener 50 años de enfermedad, se curó. Así es. La hemorroísa que dijo, si tan solo tocara, ¿verdad? La orla de su manto. ¿Por qué no nosotros decir, si tan solo corrigiera mi vida y alcanzarte, Señor, en la Sagrada Eucaristía y recibirte plenamente, mi vida cambiaría? Sí.
pero nos detienen muchas cosas. Por eso hacemos énfasis, hermanos que nos escuchan, acerca del culto de los santos. También nosotros podemos. Hermanas, me tengo que ir a un corte, así es que muchas gracias por todos los comentarios hasta el momento, e invito a todos mis hermanos, hermanas que nos escuchan a que nos escriban al 722-319-2544 y también a los que nos siguen por www.encuentroconlaverdadradio.com. No se vayan, se está poniendo interesante y vamos a llegar a esa parte que queremos saber, de que amamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Si supieras que entre el suelo y el cielo, para mí no existe alguien más que tú. Si supieras que despierto te sueño, y en la noche soy quien apaga tu luz. Sé que te has cansado y no puedes más. Descansa en mis brazos, detente donde vas. Porque yo sé cuando has bajado tus brazos, sí sé muy bien, te sientes hecho pedazos. Pero aquí estoy, porque me perteneces. Amarte es mi todo, y lo haré 1,000,000 de veces. Si supieras que lloro cuando lloras, y me quedo aun cuando todos se van. Si supieras que siento lo que sientes, cuando ríes, cuando vas a estallar. Porque yo sé, cuando has bajado tus brazos, sí sé muy bien, te sientes hecho pedazos. Pero aquí estoy, porque me perteneces. Amarte es mi todo, y lo haré 1,000,000 de veces. Porque yo sé, cuando has bajado tus brazos, sí sé muy bien, te sientes hecho pedazos. Pero aquí estoy, porque me perteneces. Amarte es mi todo, y lo haré 1,000,000 de veces. Porque te amo, tú sabes bien por qué. Porque te amo, tú sabes bien porque te amo. Porque te amo, tú sabes bien. Tú sabes bien por qué. Tú sabes bien. Tú sabes bien por qué. Ser luz y sal,
la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Continuamos. En este su programa Zagales del Buen Pastor. Hermanos, estamos de regreso. Gerardo García y mis hermanas invitadas en esta lección número 31, reflexionando el derecho de Dios, la adoración de Dios que debe ser en espíritu y en verdad. Voy a aprovechar primero para mandar unos saludos a los hermanos que nos han escrito. A los coordinadores parroquiales de la zona de Metepec, Rosa María Hernández Correa, coordinadora de la Rectoría de la Inmaculada Concepción, no, del Inmaculado Corazón de María, perdón. José Manuel Basurto Casasola, de la Capilla de Santa María de Guadalupe, Mariela Díaz Cendejas, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. También saludos a Miguel Ángel Serapio, a Mari Celes. También tenemos saludos de Diego Antonio Juárez, de Cuautitlán Izcalli, gracias por escucharnos, Gaby Velázquez y María Guadalupe de la Riva. Mandamos saludos también al presbítero Gonzalo Dossin García y Leonardo Dávila de Santa María Toltepec y al presbítero Antonio Franco Pérez. A todos ellos gracias por escucharnos y les mandamos saludos y bendiciones. Bueno, pues continuemos, hermanas, con este último bloque y estábamos platicando acerca de las clasificaciones de culto. Pero hay una aparente discrepancia entre sobre el culto a los santos y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Decíamos que el Decálogo pues lo prohíbe, ¿no? El Decálogo es tajante, nuestro Dios, y dice: no crearás imagen alguna. Pero como dijo el artículo número 3 de nuestra hermana Clarita, no te postrarás ante ellas. Esa es la gran diferencia que vemos ahora en el Nuevo Testamento. No nos postramos ante ellas como un Dios. No. Es para veneración. ¿Sale? Entonces, hablando del primer mandamiento, hermana Clarita, ¿me puede decir o nos puede mencionar 5 faltas al primer mandamiento del Decálogo? Adelante. Bueno, las faltas son idolatría, superstición, adivinación, espiritismo, y vana observancia y religión, etcétera. Pero ya están incluidas las 5 faltas. La idolatría es que nosotros adoremos a personas, animales o cosas. Puede ser una idolatría a los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? En la actualidad puede ser el dinero, puede ser la soberbia, en fin, hay muchas maneras de cometer idolatría. Y la superstición es aquella en la cual uno cree, pone su fe en ciertos objetos o en ciertas personas o en ciertos animales, etcétera. Entonces nosotros debemos de estar libres de esas faltas al primer mandamiento, porque tenemos un Dios celoso que no permite que nos desviemos. Entonces, la adivinación también es otra falta muy grande, porque esa falta puede ser la cartomancia, la quiromancia. Por medio de las cartas conocer el futuro, por medio de las manos conocer el futuro. Esa es una falta que no se debe de hacer, porque nadie puede saber lo que va a pasar mañana, y porque nosotros no somos dueños ni siquiera de la caída de un cabello nuestro, como nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una de las faltas. El espiritismo es otra falta también muy grande, y que ¿cómo es posible que se invoque a las almas que ya están en la presencia de Dios? Entonces, ¿qué me hace pensar a mí cuando se invoca un espíritu? Que no es el espíritu real el que está presentándoseme, sino que es, seguramente pienso yo, y es pues el maligno el quien toma
la forma o la figura de la persona a quien yo estoy invocando. Entonces, pues la vana observancia también y la irreligión son actos contrarios a nuestra religión. La vana observancia es creer que si no realizo aquella manda, me van a suceder desgracias, o si no mando aquellas cartas que me enviaron, voy a recibir un castigo. Todo eso es falso y todo eso está en contra del primer mandamiento. Esos son más o menos 5 ejemplos. De acuerdo, si me permiten agregar en la parte de la idolatría, por ejemplo, mencionar la Santa Muerte, ¿no? Lo llama la gente seguidora de ese culto, la adoración a la Santa Muerte. O sea, definitivamente sí están pegándole muy feo a esa falta al primer mandamiento, ¿no? Con la Santa Muerte. El espiritismo, sí, efectivamente, si Dios no permite que vengan, ¿no? De los espíritus buenos, si no es bueno, pues es malo. Entonces es el espíritu de Satanás, ciertamente al que se le está pidiendo auxilio, ¿no? Y algo pasajero es lo que se va a obtener, y seguramente viene el mal, ¿no? Para que sepamos bien que el espiritismo también por eso no es bueno, como lo comentó mi hermana. Pero ¿qué creen, hermanos? Todavía hay otras 5, faltan más al primer mandamiento, y yo creo que sabría más, pero sí, hermanita más. ¿Nos puede ayudar con las otras 5, por favor? La primera sería omisión a los actos de culto consciente. O sea, vamos a suponer que si yo voy y me están invitando a hacer algo que tenga yo que rendirle tributo a mi Padre Dios, y no quiero, hago omisión de eso, ya estoy pecando ahí. Sacrilegio, uso indebido de los objetos o lugares sagrados, maltrato a las personas consagradas, que quiere decir el sacerdote, los obispos, el papa, cualquier persona que pertenezca a la jerarquía. No tengo por qué estarlos maltratando o haciendo groserías, al igual que los utensilios que utilizamos dentro de la iglesia, como podría ser la copa, que voy a tomar refresco en la copa. No, pues no, ¿verdad? Sí, entonces, no simonía, compra y venta de bienes espirituales a cambio de dinero. Decíamos que era aquellos que compran un título de sacerdote o de obispo. ¿Con qué intención? Pues nos podemos imaginar que con muy malas intenciones, no pueden ser muy buenas, y como también nos han dicho de lo que es la sustracción de lo que es la forma, que la han utilizado para cosas negativas, cosas no adecuadas. Y también la religión, que es opciones sistemáticas, o la religión o toda forma de culto que no sea la de Dios. Así es, la oposición. La oposición a las cuestiones de Dios, la oposición a seguir a Dios. Sí. La religión. Muy bien, qué interesante tema. Esperemos que haya quedado bien claro. La verdad es que podemos sacar muchos ejemplos, demasiados, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Vamos a continuar. Hermana Clarita, hemos llegado al punto importante, medular. Coméntenos, por favor, ¿cómo quiere Dios que le adoremos? Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Hay un ejemplo muy claro cuando se le acerca a Jesucristo, que tenía sed, y llega la samaritana y él le pide agua. Entonces sabe la samaritana que había visto al Salvador del mundo y lo iba a comentar con todos los de Samaria. Pero le dice Jesucristo, va a llegar el momento en que Dios sea adorado en espíritu y en verdad, no solamente acá, sino en todo el mundo. Y así efectivamente, gracias a los apóstoles, hemos recibido la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, y en todo el mundo es adorado y venerado los santos. Y pues esa es mi percepción, en que debe ser una adoración espiritual,
debe ser una adoración física y debe ser una adoración veraz, sincera, que salga del corazón, que es nuestra boca habla de lo que hay dentro de nuestro corazón, nos decía nuestro Señor Jesucristo. Correcto, correcto. Adorar en espíritu, hermanos, justamente como lo dice mi hermana, es hacer que el acto de adoración no dependa de cosas materiales, no dependa de cosas que interfieran entre nosotros y Dios, o circunstancias vanas. No debe de haber nada de interferencia. Ese es el acto de adorar en espíritu. Nada de interferencia con nuestra divinidad, es decir, todo nuestro ser debe de estar rendido hacia Él. Pero vamos a la siguiente con mi hermana Lupita. ¿Cómo nos propone nuestra lección? Ya hablamos de adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué o cómo se debe de hacer la adoración en verdad? Hace unos días les estaba dando la clase a mis alumnitos y ellos decían que cómo alcanzábamos la santidad. Y yo les mencionaba la historia de un santo que ahorita se me escapó su nombre, que él se la pasaba todo el día, toda la noche, todo el tiempo que estaba consciente, en adoración en adoración y oración y en comunicación con nuestro Padre Dios, y que no permitía que nada de lo que estaba en el mundo lo perturbara, porque de hecho él tenía algunos problemas por ahí psicológicos y de habla, no podía hablar claramente. Entonces lo molestaban a su alrededor personas, y ¿qué es lo que hacía él? Decía, eso no lo escucho, eso no es mío, yo solo escucho a Dios. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos distraemos en el mundo. Ay, es que tengo prisa. Ay, es que tengo que apurarme a trabajar porque no tengo dinero para sacar dinero. Es que tengo que apurarme porque me gustó aquel coche y quiero ese coche. Entonces, si nosotros nos distraemos con las cosas del mundo, nos alejamos de Dios. Hay que estar cerca de Dios en todo momento, a cada instante. Voy a comer con Dios, voy a trabajar con Dios, voy a dormir con Dios. Cuando aprenda a hacer eso, voy a tratar de tener ese deseo de alcanzar la santidad. Mientras yo no tenga eso, no voy a llegar a esa santidad. Muy bien, hermana. Y podemos cerrar comentando, si algo no espiritual impide esta reunión con Dios, la adoración no es en espíritu. Si algo nos turba, hay que ver primero arreglar eso para que podamos estar unidos al 100%. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí nuestra lección. Voy a resumir. En esta lección vimos que el primer mandamiento del Decálogo constituye un derecho de Dios, porque Él es el único, porque Él se merece todo. Vimos también que Dios es creador y liberador para hacer valer su voluntad. Vimos el culto, la latría, la dulía y la hiperdulía, el culto a Dios, a los santos y a la Santísima Virgen María en esos niveles. Y bueno, finalmente, cómo debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, quitándonos de nosotros todo lo que no es espiritual y que nos impide esa unión con Él, que es todo amor. Hermana Clarita, muy brevemente, hasta hoy, ¿cómo han sido sus relaciones con Dios en espíritu? Mi relación con Dios es el reconocimiento que tengo de que soy un ser muy pequeño que lo adora y obedece. Esa ha sido mi relación, y a quien yo admiro porque Dios se presentó ante nosotros como Jesucristo, que se hizo hombre y que Él tenía tanto la humanidad como la divinidad. Entonces, mi Dios es Jesús y la Santísima Trinidad, y a ellos me aferro ante cualquier cosa. Es una relación muy bella y de mucho amor.
Excelente, hermana. Porque Dios es Qué amor. bonito. Hermana Lupita, también igual brevemente, en el sexo y el placer, ¿hago uso o hace uso indebido que la aleje de Dios? Mientras nosotros estemos en comunicación con Dios en lo que sea, ya sea sexual o como sea, siempre y todo lo hagamos correctamente, sin recurrir a informaciones falsas o malintencionadas, siempre vamos a estar en esa armonía con nuestro Padre Dios. Siempre hay que hacer un uso adecuado de nuestro cuerpo. Wow, excelente. Muy bien. Bueno, pues llegamos al punto de la resolución. Así es que, hermanos, dice así: Señor Padre eterno, Dios y dueño de mi ser, queremos ser libres como tú nos liberaste después de crearnos. Ayúdanos, te rogamos, a apartarnos de todo lo material que nos impida ser espirituales. Bueno, pues continuamos invitando a la audiencia a conocer al equipo laico al servicio de la pastoral en cada parroquia de su comunidad. Por favor, acérquense. Hermanos que nos escuchan, la repetición de este programa es los días jueves a las 5 de la tarde. Igual en encuentroconlaverdadradio.com. Agradecemos la participación de mis hermanas invitadas, Clarita, Lupita, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos y les pedimos a todos y los invitamos a que se inscriban a Escuela de Pastoral. Les va a gustar mucho los cursos, todos están muy interesantes. Así es, muchas gracias, bendecidos sean todos, y también con el comercial de nuestra hermana Lupita de que se inscriban a la Escuela de Pastoral, porque nosotros somos católicos por tradición y debemos de ser católicos por convicción, y para eso está la Escuela de Pastoral, en donde podemos aprender. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos al padre Jorge Rosa, responsable de la comisión de comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, por darnos esta magnífica oportunidad. Saludos también a mis hermanos del staff técnico, Belém, Cari, y al staff del equipo de radio, Lupita, Luis y mi hermana Lupita. Me despido invitándolos a la siguiente lección número 32, los títulos de Dios. Muchas felicidades a todas las mamás por este Día de las Madres que viene próximo. Gracias. Saludos al padre Damián. Y también lo queremos, padre. Saludos también a nuestro rector, el padre Toño. Ajá. Y al padre Damián, dos magníficos sacerdotes. Muy bien. Oración por la salud del padre Esteban Bermúdez, vicario de la parroquia de San Juan Bautista y de Santa María de Guadalupe. A Juan Felipe Rodríguez, Olegario Ávila Colín, y al equipo laico al servicio de la pastoral, la Arquidiócesis de Toluca. Muchas gracias, hermanos. Hasta pronto. Bendiciones. Amén. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Sagales del Buen Pastor. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor